Jesús oramos. Amén. Ya está ahí el tema de esta mañana. Como todos saben, estamos llevando o tratando el serie de las bienaventuranzas. Ya estamos en la bienaventuranza número 6, en la cual habla, ¿no es cierto?, la Escritura y algo que tiene que ver con el corazón, con la limpieza de corazón. Como a manera de introducción, quiero ver que hoy en nuestros días, tenemos una necesidad terrible de poder tener un corazón limpio ante Dios. Sin embargo, la sociedad no parece preocuparse por este asunto, ¿no es cierto? Parece que no les importara, ya que muchos afirman de una manera ligera en decir, yo soy una buena persona, tengo un buen corazón, ¿no es cierto? No hago mal a nadie y soy bueno, ¿no es cierto? No necesito a Dios, afirman muchos. Por el otro lado, hay muchos que a pesar de que tienen el conocimiento, ¿no es cierto?, de Dios, viven felices, viven contentos, sonrientes, ¿no es cierto?, en medio del pecado. A pesar de que dicen tener un conocimiento de Dios y se jactan incluso y disfrutan muchos de ellos practicar el pecado. Hermanos, mientras tanto, en muchas iglesias hay a veces preocupación, ¿no es cierto?, por querer entretener a la gente dándole lo que a ellos les gusta, y nos descuidamos de que en realidad lo que necesitamos es que la palabra llegue al corazón y que el corazón de piedra, que recuerdan que el Señor habla que tenemos, sea transformado a un corazón de carne. Entonces nuestra preocupación es poder que no solamente nos quedemos con un conocimiento de lo que tenemos de la Escritura, sino que ese conocimiento que tenemos, como dice, baje a nuestro corazón y transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, ¿no es cierto?, y de actuar. En ese escenario, la bienaventuranza que pondremos hoy es completamente contraria a la cultura que vemos, no solo en el mundo, sino que también dentro de la iglesia, amados hermanos. Para comprender un poco el significado de estas bienaventuranzas, quiero hacer un ejercicio previo y hacer algunas aclaraciones, ya que cuando hablamos de estas bienaventuranzas no quiere decir que son distintos tipos de personas, sino que las bienaventuranzas es un todo, ¿no es cierto? Es algo completo que viene ahí en el paquete, por así decirlo. Es un retrato de que todos los cristianos debemos de poseer o debemos de tener estas cualidades. Amén, hermanos. No es como los dones que habla en 1 Corintios, que algunos, por ejemplo, tienes el don de profecía, el don de lenguas, ¿no es cierto? No son como eso que de repente yo puedo tenerlo uno, pero no el otro. No, hermano, cuando habla de las bienaventuranzas es un requisito fundamental, ya que esto distingue al verdadero creyente del no creyente. Todos nosotros como cristianos tenemos que poseer o tener estas características que describe las bienaventuranzas. Si bien es cierto, expone a 8 bienaventuranzas, pero no, como le decía, hay 8 tipos de personas distintas. No, solamente habla de un tipo de persona que es el discípulo de Cristo. Entonces el discípulo de Cristo posee todas estas cualidades y ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto, empezábamos con el bienaventurado, los pobres en espíritu, era la primera bienaventuranza que habíamos visto, ¿verdad? Una persona que es pobre en espíritu, hermanos, ustedes saben, el pobre no tiene nada que ofrecer, ¿no es cierto? El pobre no tiene nada, nada que dar, nada que ofrecer. Entonces dice, bienaventurado el pobre en espíritu, es aquel que reconoce su capacidad, que no tienes nada que ofrecerle al Señor. Y al reconocer tu miseria, tu pobreza espiritual, te acercas al corazón con un corazón quebrantado, ¿no es cierto? Y lloras delante del Señor, ¿verdad? Entonces dice que lloras, y al llorar, al someterte al Señor, te vuelves una persona mansa, que se deja guiar, que se deja conducir, ¿no es cierto? Que se deja pastorear. No es como aquellos que dicen, no, yo no me voy a dejar mandar por esta persona que es un chibolo de repente que me puede enseñar. No, el cristiano, hermanos, por más que tengas años dentro del cristianismo, tienes que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a aprender. Tienes que estar dispuesto a escuchar, ¿no es cierto? Si es que alguien viene y te quiere dar un consejo, está dispuesto siempre a escuchar. Y luego vemos, ¿no es cierto?, que cuando tú eres manso también tienes, ¿no es cierto?, hambre, sed de justicia, de hacer lo bueno delante del Señor. Y después lo que vimos la semana pasada, eso te vuelve un ser misericordioso, ¿no es cierto?
Entonces nos podemos dar cuenta que es como una escalera, ¿no es cierto? Que ahí te conduce todo a un solo lugar, ¿cierto? Y hoy en día vamos a ver la octava bienaventuranza, recordando siempre que todas estas bienaventuranzas no es una tendencia natural en nosotros como cristianos, ya que nosotros naturalmente, o sea, nadie es manso, nadie llega a ser así, ¿no es cierto? Sin antes haber sido regenerado por el Señor. Entonces, sin embargo, hay algunos aspectos en el carácter cristiano de personas, ¿no es cierto?, que poseen algunas características. Incluso en el no cristiano podemos ver, ¿no es cierto?, personas bondadosas, personas de repente que poseen, pero eso no tiene que ver con las aventuranzas. Porque cuando hablamos de las bienaventuranzas habla de un verdadero discípulo, ¿no es cierto? El discípulo es una persona que sigue a Cristo, que tiene un corazón nuevo, un corazón regenerado. Y eso distingue, ¿no es cierto?, a los que viven para Cristo y los que no viven para Él. Somos totalmente de dos reinos distintos, ¿cierto? El cristiano vive para el reino de los cielos, ¿no es cierto?, para agradar a nuestro Señor, ya que Él es nuestro Rey. Entonces, como le decía, tiene un orden lógico. En la sexta bienaventuranza que vamos a estar tratando en esta mañana está en Mateo, capítulo 5. Y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Recuerden, al principio dice que Jesús estaba enseñando, ¿no es cierto?, en el monte, pero había una multitud que lo seguían, ¿no es cierto? Y él dice que va y se aparta un poco con sus discípulos, y de una manera enseñándole a sus discípulos, pero sin dejar que la multitud de gente que estaba ahí al frente también lo escucharan. Y dentro de esa gente, ¿quiénes estaban? Estaban los fariseos, ¿no es cierto?, los saduceos y un montón, o sea, de líderes religiosos de ese entonces, que los seguían a Jesús no porque estaban de acuerdo con sus enseñanzas, sino que unos por curiosidad y otros por tratar de buscar cómo o la manera de hacerlo caer a Jesús, ¿no es cierto? Entonces estaban este grupo de personas. Entonces Jesús hace un hincapié en decir: los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Jesús lo hace de una manera intencional porque él sabía, ¿no es cierto?, qué es lo que había en el corazón de estas personas que estaban, lo seguían las multitudes, ¿no es cierto? Lo hacía a propósito para que escuchen, ya que los religiosos de ese entonces sabemos que, ¿no es cierto?, ellos se mortificaban, se preocupaban mucho por lo externo, por la apariencia, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan por qué le juzgaban a Jesús y a sus discípulos? Cuando está en Mateo 15 habla, ¿no es cierto?, y dice que los discípulos no se lavaban las manos para comer, ¿verdad? Entonces, y ellos le preguntan: oye, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan si esa es una ley, ¿no es cierto?, que ellos tenían? Se preocupaban por la apariencia. ¿O por qué tus discípulos recogen espigas en el día del Señor, ¿no es cierto?, el día sábado. Entonces ellos muchos se enfocaban en la apariencia, en por qué hacían tal o cual cosa. Entonces, es así, hermanos, el corazón del hombre sin Dios se preocupa por la apariencia externa, pero internamente uno puede abrazar, si es posible, los más terribles pecados que pueda haber en la sociedad. A veces el corazón sin Cristo lleva una vida, por así decirlo, de hipocresía. Por un lado, aparenta ser una cosa, y por otro lado, demuestras con las acciones o con los hechos todo lo contrario. Y lo que Dios confronta es en realidad esto. La hipocresía implica un doble ánimo, uno que aparenta ser fingido y uno que en realidad se muestra tal como es, ¿no es cierto? Como alguien dijo, cuando una persona miente, esa mentira no lo puede sostener por mucho tiempo. En cualquier momento esa mentira va a ser descubierta, ¿no es cierto? Entonces, y esas son las exhortaciones de los profetas, especialmente a las que Dios confrontaba. ¿Qué les decía? Ustedes me invocan con sus bocas, mientras que continuaban adorando a sus ídolos. Tienen un corazón insincero, ya que por un lado tienen algún conocimiento de Dios y su palabra, pero en sus corazones siguen abrazando el mal, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando en el libro de Mateo 23, 25 al 28, hay una fuerte confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús lo dice de la siguiente manera: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dice, miren, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que lucen hermosos por dentro, que lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué fuerte, ¿verdad? Fuerte lo que el Señor confrontaba a las personas que aparentaban, ¿no es cierto? El hipócrita, como le decía, tiene un corazón de un impío. Una persona hipócrita se cuenta como un impío, ¿no es cierto? Uno que no ama al Señor, porque él desea, a pesar de que todas sus obras indican, ¿no es cierto?, que es la de un impío. Él quiere ser contado como justo, aparenta, ¿no es cierto?, aparenta estar dentro del justo. Aborrece a Dios en su corazón, ya que ama la maldad en lo más íntimo y desea por ser contado dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Y eso, hermanos, eso existe incluso dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros, a veces hay personas, ¿no es cierto?, que vienen, nosotros miramos lo externo, ¿no es cierto? Vemos y podemos sacar nuestras conclusiones, pero en realidad puede que haya algún pecado oculto dentro del corazón. El Señor lo sabe, ¿no es cierto?, porque Él escudriña los corazones, ¿no es cierto? Y nosotros también, nosotros también sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que guardamos o qué es lo que atesoramos dentro de nuestro corazón. Lo que Jesús trata de decir es que ustedes se fijan más en la apariencia. Sin embargo, aquí estamos hablando mucho más de lo que ustedes ven. Dios está mirando mucho más allá. Él está mirando al corazón. Ustedes, dice, se preocupan en juzgar, en criticar en criticar, ¿no es cierto?, lo que miran. Pero Dios mira el corazón. Muy probablemente Jesús aquí hacía un énfasis en lo que estaba escrito en la palabra de Samuel, cuando Dios habla a Samuel en 1 Samuel 16:7. El contexto es que Saúl había sido rechazado y Dios le manda a Samuel que vaya a la casa de Isaí, ¿no es cierto? Y ahí había un hombre que iba a ser ungido como rey, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Samuel va y dice el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿No es cierto? Ya conocemos la historia. Dice que vino el primer hijo de Isaí, y Samuel lo vio y dijo: este es, ¿no es cierto?, el que va a ser ungido como rey. Pero el Señor le habla a Samuel y dice: no, ese no es, le dice, yo lo he rechazado, le dice, porque ustedes miran la apariencia, sin embargo yo miro el corazón. Y esa idea del corazón es sumamente importante para nosotros entender hoy en día, ya que a veces nosotros tenemos ya una idea muy distante, ¿no es cierto?, a lo que era en el principio. Porque yo les pongo un ejemplo. Supongamos que acá hay una señorita que está siendo cortejada por un chico, ¿no es cierto? Y esa señorita busca consejería y dice: hermano, ¿qué opinas o qué piensas tú de tal o cual hermano, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos, es un hombre joven que viene siempre a la iglesia, es uno así como nuestro hermano Gerson, que siempre está en todas, ¿verdad? Y decimos: no, es un buen chico, tiene un buen corazón, ¿no es cierto? Tiene un buen corazón. ¿A qué creen que nos estamos refiriendo? ¿En base a qué estamos dándole nosotros, ¿no es cierto?, nuestra respuesta o nuestro consejo? En base a los sentimientos, ¿verdad? No, Gerson es un buen chico, tiene unos buenos sentimientos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hermanos, cuando hablamos del corazón no solo se habla de los sentimientos. En la cultura judía, recuerden que esto estamos hablando de hace miles de años atrás, gente totalmente distinta, con creencias incluso totalmente distintas a nosotros. En la cultura judía sabían que el corazón estaba no solamente compuesto por los sentimientos, sino que por los pensamientos y la voluntad. Es decir, el corazón era lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú eres. Eso era el corazón, abarcaba todo, ¿no es cierto? Todo, no solamente la parte de los sentimientos. Ahora, Jesús está diciendo que para ver el reino de los cielos es necesario tener un corazón limpio, transparente, claro y sincero. Es decir, lo que uno dice ser, eso debemos de ser, ¿cierto? Quiere un corazón que no esté tratando de ocultar algo, sino que un corazón transparente. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando se van a tomar un vaso. ¿A quién no les gusta tomarse un vaso con agua así transparente, claro, ¿no es cierto?
Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de hacerlo. Hay lugares misioneros que han tenido que ir a lugares en los cuales no hay agua y tienes que ir de un charco y sacar agua, ¿no es cierto? Incluso con barro y tienes que tomarlo. Cuando tú lo miras es totalmente sucio, incluso por ahí algunas especies que se mueven así, chiquititas, pero tienes que tomarlo porque no te queda de otra, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos el privilegio de poder tomarnos de repente una agüita San Luis, un agua cielo, pero hay lugares en los cuales no. Tienes que ir y tomar esa agua que así está todo cochina, pero tienes que tomarlo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí está haciendo como una comparación, ¿no es cierto?, en lo que es un agua limpia y un agua cochina, ¿no es cierto? Así es cuando el corazón no es transparente, es como ese vaso de agua que está todo así cochina, incluso esos microbios chiquitos moviéndose ahí así, ¿no es cierto? Para muchos podría ser detestable tomarlo eso, ¿no es cierto? Y digo, no, ¿yo qué voy a tomar ese tipo de agua? Incluso nosotros, ¿no es cierto?, ha habido la oportunidad en la cual nos hemos chocado con personas en las cuales eran muy simpáticas, muy amables, ¿no es cierto?, en algún momento, wow, o sea, y hemos tratado de entablar una buena relación, pero a veces cuando uno, como dice, les da la confianza, te muestran la verdadera cara y lamentablemente nos han decepcionado, ¿verdad? Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible? Me ha traicionado, ¿no es cierto? Yo que creía que era una buena chica o era un buen joven, ¿no es cierto? Y te sientes herido, lastimado, ¿verdad? Es porque, hermano, nosotros simplemente miramos, o sea, lo que vemos, ¿no es cierto? No conocemos el corazón de las personas. Nosotros no, pero Dios sí, o sea, Dios te escudriña aún lo más profundo. El Señor conoce aún tus pensamientos, hermanos. Jesús enfatiza esto porque el principal problema del ser humano no es la manera en cómo tú te vistes, ¿no es cierto?, cómo tú andas. El principal problema del ser humano es el corazón, hermanos. ¿Por qué? Eso lo vemos desde el principio. Génesis 6:5 dice que vio Jehová desde los cielos que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto fue el diagnóstico de la sociedad antes del diluvio. Sin embargo, después del diluvio, no es de que el diluvio vino y lo quitó todo eso, no. Eso continuó, hermanos, continuó, porque Jeremías 17:9 dice que nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice, mira, ¿quién puede comprenderlo al corazón? En otras versiones dice, es engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá, verdad? Hermanos, nosotros podemos creer que estamos bien, pero eso en base a qué, ¿no es cierto? Nosotros creemos, pero puede ser que nuestro corazón nos esté engañando, ¿no es cierto? Hermanos, pero para poder saber nosotros que estamos bien y que estamos en la verdad, para eso tenemos la escritura, porque la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará, no es cierto, el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, no con oír. Miren, hay un énfasis, no es con oír, porque tú puedes ser un oyente, pero si no guardas la palabra del Señor, de ninguna manera vas a ser cambiado y transformado, ¿no es cierto? Entonces, incluso puede haber iglesias de buena doctrina, ¿no es cierto?, que tienen una buena enseñanza, pero si solamente eres un oyente y no un hacedor de la palabra del Señor, entonces no va a haber un cambio, una transformación, hermanos. El corazón del hombre puede ser engañoso. Nosotros podemos tener una definición de cómo somos nosotros, pero basta con preguntarle a nuestra esposa, por ejemplo, decir, hermana, ¿cómo es Ismael? Por ejemplo, si le preguntan a mi esposa, uy, hermanos, ya que saldrían de repente desilusionados de acá, porque puede ser que sea un renegón, un amargado, ¿no es cierto?, un irresponsable. O sea, pero ustedes de repente miran, no, el hermano es piadoso, o sea, yo puedo estar aparentando ser una cosa y puedo ser algo distinto, ¿no es cierto? ¿Quién conoce el corazón? Nadie, ¿no es cierto? Es el Señor quien escudriña los corazones. Es por eso la importancia que nosotros, todo lo que hagamos, dice, tiene que ser para alabanza y gloria del Señor, ¿no es cierto? Es saber que lo que hacemos es porque lo hacemos delante del Señor. Y acá de ustedes nos podemos nosotros ocultar. Al final nos vemos los domingos, los fines de semana, no saben cómo es mi vida en el trabajo, no saben cómo es mi vida en la familia, ¿verdad? Pero el Señor sí, porque ¿dónde me puedo esconder de la presencia del Señor? A ningún lugar me puedo ir, ¿no es cierto? Donde esté el Señor, ahí está, hermanos. El corazón, hermanos, está bajo el control del pecado, está corrompido desde la misma médula. Todos los pensamientos, intenciones, deseo, voluntad no son puras, son inmundas.
Porque del corazón, dice Mateo 15:19, provienen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? La tendencia de nuestro corazón no es ser íntegro, sino que siempre busca deleitarse, ¿no es cierto?, en las pasiones desenfrenadas, que uno puede profesar un amor fiel, sino que el alma, dice, es como un mar revuelto que nunca está quieto y se divide amando desordenadamente las cosas de este mundo. Y ahí Santiago capítulo 4 verso 1, ¿no es cierto?, habla de las pasiones, ¿no es cierto?, de este mundo, en las cuales uno lucha. Y esto fue lo que confrontó, hermanos, el Señor por medio del profeta Elías cuando habla en Primera de Reyes 18:21, dice: ¿hasta cuándo ustedes vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, sígalo, y si no, sígalo a Baal, pues, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tener un corazón partido, por así decirlo, en dos, ¿no es cierto? Si nosotros decimos amar al Señor, vamos en pos de Él, y si no, pues dice, ¿no es cierto?, sigan tras los Baales. No pueden estar divagando entre dos cosas o cavilando en sus corazones. Un día al Señor, un día a Baal. No. Elías los confronta muy fuertemente. Y esto, hermanos, tristemente, incluso habiendo conocido el amor de Dios, seguimos nosotros luchando con esta fuerte tendencia en nuestra naturaleza de pecado. Un corazón que no es leal, sino que se divide en sus afectos. No somos leales, hermanos. Nosotros, a pesar de que el Señor ya nos ha salvado, nosotros aún luchamos cada día, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Además, estas inclinaciones son contrarias a las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque, como decía, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer frente a este problema del corazón y sus deseos? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, hay gente que busca, ¿no es cierto?, tratar de purificarse a sí mismo, tratando, voy a hacer una promesa, ¿no es cierto?, me voy a ir, no sé, acá a la Virgencita de Otusco, voy a cargar mi cruz, voy a ir con los zapatos descalzos para que mis pecados sean limpiados, purificados, ¿no es cierto? Buscan purificarse a sí mismo, buscan tratar de hacer algo para ver si esta mancha que hay en el corazón desaparece. Incluso algunos hacen rituales, ¿no es cierto?, de vez en cuando, para poder ver si así pueden lavar sus culpas. Hay otros, como en algunos países, por ejemplo, en la cual el gobierno propone y dice, no, esto se trata de una buena educación. Nosotros hay que impartirles una buena educación para que podamos tener una mejor sociedad, ¿no es cierto? Aunque no utilizan el término religioso, están diciendo, vamos a tratar de enseñarle, darle una buena educación para ver si el corazón del ser humano cambia, ¿no es cierto? Esto no, como le decía, no se trata de cuán buenas enseñanzas pueda recibir, se trata del problema que hay en el corazón, hermano. El corazón está dañado, el corazón sin Cristo está podrido, no hay nada bueno que brote de él. Si ustedes ven la sociedad, ¿no es cierto?, y ven hoy día extorsiones, y cada vez parece que como que va empeorando más y más, ¿no es cierto? Es que ese es un problema del corazón, hermanos, es algo natural en el hombre sin Cristo. No tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene compasión. Por más buena educación que reciba, nadie va a poder reformar esas inclinaciones que tiene hacia el mal. Es su naturaleza, no lo pueden cambiar, ¿no es cierto? Entonces, el problema del corazón no es de que de repente yo me voy a ir y un buen doctor me va a poder dar una cura, una solución, no. Tú, por ejemplo, tu hígado está mal, te puedes ir al doctor, te puede dar unas pastillitas, tu corazón está mal, está podrido. ¿A quién vas a ir para que te dé una cura a eso? Nadie te lo puede hacer, nadie. Nadie, hermanos. Este primer caso, como le decía, de una autopurificación, podemos encontrarlo. El primer caso lo vemos en Adán y Eva. Adán y Eva, después de haber pecado o desobedecido el mandato que el Señor le dio, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que ellos hicieron fue y se escondieron y trataron de cubrir su desnudez, ¿verdad? Entonces trataron de buscar tapar, ¿no es cierto?, esa vergüenza que ellos tenían. Ese es el primer caso que vemos. Dice que ellos cogieron hojas de higuera y se vistieron con ellos, intentando cubrir su vergüenza.
Esta es la primera forma de religión humana y a lo largo de toda la historia se ha visto innumerables formas, ¿no es cierto?, de cómo el ser humano trata de cubrir su propia vergüenza, de purificar su maldad, tanto como la imaginación torcida que uno tiene lo permite, ¿no es cierto? Entonces buscas formas, buscas maneras, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para tapar lo otro? ¿No es cierto? Intentas. Sin embargo, la Escritura advierte que ningún medio humano ni terrenal puede limpiar la mancha de nuestra maldad. Miren lo que declara el Señor en Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice así. A ver si alguien lo tiene en su Biblia y lo lee. Sí, 2:22 de Jeremías. Mira, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está delante de mí, declara el Señor. Hermano, así trates de hacer ahí viene mi enviado especial. Muy bien, hijita, está muy bonito. Llévalo con tu mamá. Entonces, hermanos, esto no se puede quitar, no se puede limpiar, ¿no es cierto? Aunque dice te laves con lejía. Ustedes saben la lejía, si ustedes le ponen a la ropa que tiene mancha, ahí sí lo saca, ¿verdad? Es más, si le ponen lejía que no es de color a una ropa de color, lo despinta, ¿no es cierto? Lo hace blanco. Entonces, pero mira, o sea, esa fuerza que tiene químico, ¿no es cierto? La capacidad que tiene de lavar. Pero dice que al corazón no. Por más que le puedas lavar con lejía, o sea, no va a hacer desaparecer esa mancha que hay en el corazón. No se puede, dice. No se puede quitar esa mancha. Porque eso es algo que tiene que ver solamente, como le decía, no se trata solamente de algo que buscas un remedio cualquiera, no. Solamente la sangre de Cristo dice que te puede limpiar de todo pecado, ¿verdad? Entonces vemos la necesidad, ¿no es cierto?, del corazón que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿No es cierto? Clamar como el salmista David decía en el Salmo 51:10, ¿no es cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, o de mí, decía, ¿no es cierto? Crea en mí un corazón nuevo, un corazón recto, ¿no es cierto? Un corazón que ahora quiera alabar al Señor, ¿cierto? Y esa es la obra sobrenatural que el Señor hace. Muchos de nosotros cuando nos hemos convertido al Señor hemos hecho quizás la oración de decir, ¿no es cierto? Señor, te entrego mi vida, toma mi corazón, ¿no es cierto? O sea, decirle, Señor, toma mi corazón, pero el Señor nos puede decir, pero yo qué voy a hacer con tu corazón, que el corazón no vale para nada, ¿no es cierto? No sirve para nada, ese corazón está podrido, está sucio, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con ese corazón? Y eso es lo que la primera bienaventuranza dice, ¿no es cierto? Los pobres en espíritu se reconoce que tu corazón está totalmente malogrado, no sirve para nada, no hay nada que le puedas ofrecer al Señor, ¿no es cierto? Entonces, el salmista decía, crea en mí un corazón nuevo, oh Dios, ¿no es cierto? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, el corazón y el espíritu, ¿no es cierto? Ambas cosas. Crea en mí, ¿no es cierto? Y aclaramos que ningún medio humano, como decía, puede limpiar la maldad de tu corazón. Pero si vienes al Señor rogando que Él te limpie, ciertamente serás limpiado. Crea en mí un corazón nuevo. ¿El Señor qué te va a decir? Quiero, ¿no es cierto?, crearte un corazón nuevo. Sé limpio, te va a decir. ¿No es cierto? El que viene al Señor, el Señor dice que a nadie lo echa fuera, sino que Él siempre va a estar con los brazos abiertos para poder recibirte, hermano. Él siempre va a estar. Dice la Escritura, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, dice Santiago 4:8. Acérquese al Señor y Él se acercará a vosotros. Ustedes, los de doble ánimo, limpien sus corazones, purifíquese, dice. ¿No es cierto? La limpieza que es imposible para nosotros, el Señor lo hace posible. Sin embargo, es un deber que nosotros debemos de cumplir también, hermanos, no con nuestras fuerzas, sino
con el poder del Espíritu del Señor. El Señor dice, yo te voy a dar un corazón nuevo, un corazón limpio, pero a ti te toca borrar de repente la pornografía que puedas tener en el celular, eso te toca borrarlo a ti, ¿no es cierto? A ti te toca trabajar en cambiar tus estados de ánimo, ¿no es cierto? Si eres un orgulloso, eso te toca trabajarlo a ti, ¿no es cierto? Si eres una persona que le gusta el chisme, eso te toca a ti, ¿no es cierto? Confrontado con la palabra del Señor y guiado por el Espíritu del Señor, lo vas a poder lograr. Porque si no es con la ayuda del Señor, nada vamos a poder hacer, hermanos. Por más que luchemos, nos esforcemos, porque es la tendencia natural del hombre sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que purificarnos. El corazón dice que el Señor nos ha purificado, pero sin embargo acá Santiago dice que nosotros debemos purificarnos. ¿Cómo? Como le decía, ¿no es cierto? Haciendo nuestra parte, haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, el corazón limpio de esta bienaventuranza es el corazón nuevo que recibimos cuando el Espíritu nos hace nacer de arriba, pero también es el carácter transformado por el Espíritu. O sea, si nosotros decimos tener un corazón nuevo, un corazón regenerado, tenemos que evidenciarlo, ¿verdad? Tenemos que evidenciarlo, que tenemos un corazón limpio. Entonces, es de adentro hacia afuera, ¿verdad? No de afuera hacia adentro. Porque cuando sucede esto de afuera hacia adentro, hermanos, uno puede vivir en ese estado de doble ánimo, como dicen, ¿no es cierto? Tratar de aparentar ser una persona y sin embargo es otra persona totalmente distinta a lo que nosotros hemos conocido. Entonces no es un carácter en el que ya no hay más pecado, hermanos, sino uno que desea sinceramente conformarse a la palabra de Dios. Busca al Señor por la fe y va creciendo, madurando en obediencia. Es un corazón que va cada día, ¿no es cierto?, creciendo, que va madurando. Esto es fundamental, ya que muchos a veces uno se contenta, ¿no es cierto?, en decir, no, yo tengo la disposición, pero nunca quieres obedecer, ¿cierto? A veces yo estoy dispuesto, pero la carne es débil, a veces dice uno, ¿no? No, hermano, uno tiene que estar dispuesto, pero también tiene que estar dispuesto a obedecer. La disposición tiene que ver con la obediencia, hermano. Obedecer. Ya que a fin de cuentas nadie es perfecto. Entonces la disposición es esencial, pero no basta con eso, sino que cada día debemos santificarnos, debemos crecer en obediencia, debemos madurar espiritualmente hasta llegar, como dice, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Alimentándonos de una manera sana, de una manera saludable. No hablo de comida, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de la palabra del Señor, que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Entonces, hermanos, no seremos perfectos mientras estemos aquí en la tierra, pero debemos ver que cierto es que la vida que estamos nosotros llevando debe de ser perfeccionada cada día. Debe de ir cada día perfeccionándose en santidad. Al hablar de los hipócritas vimos que se puede tener una apariencia de santidad en lo externo, en lo que va afuera, ¿no es cierto?, sin tener un corazón realmente sano. Por otro lado, si alguien es santo en su corazón, necesariamente lo será también en su vida pública que lleva, en su vida externa, ¿no es cierto? Déjame decirte que el Señor no está interesado, al Señor no le importa cómo tú vienes de repente vestido a la iglesia, si vienes con un pantalón de marca, unas zapatillas de marca, eso no mira el Señor. El Señor lo que mira es la disposición de tu corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo vienes al Señor? ¿Vienes porque anhelas o deseas, ¿no es cierto?, ser llenado, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor? ¿Deseas cada día realmente que Cristo se refleje más en tu vida, o es que vienes por aparentar o por tratar de agradar a alguien? Entonces, hermanos, como les decía, vamos a ver una última cita, Ezequiel 36, 25 y 26. ¿Qué es lo que el Señor hará, ¿no es cierto?, frente a este problema? Habíamos visto que así lo laves, primero decía que así tu corazón lo laves con lejía, ¿no es cierto?, con cualquier otro tipo de agua, nunca podría ser limpiado. Sin embargo, aquí Ezequiel 36, 25 dice,
hablándole, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia, les dice, yo los rociaré con agua pura. Miren, yo los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén, hermanos. Esta es la solución al problema. Y el Señor mismo ofrece, ¿no es cierto?, hacer eso. Dice, yo les voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón sucio que ustedes tienen. Ustedes no me van a dar nada. Yo más bien les ofrezco darles un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿no es cierto? Un corazón que obedezca. ¿Ve? Un corazón que obedezca, dice, ¿no es cierto? Y que obedezcan mis leyes. Les voy a poner mi espíritu porque ustedes en realidad no pueden nada, como les decía, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las bienaventuranzas, hermanos. En las bienaventuranzas lo primero, no es por casualidad que haya escrito de esta forma. Lo primero que el Señor habla, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no es cierto? Bienaventuradas aquellas personas que reconocen que no pueden darle nada al Señor. Más bien el Señor quien te da todo, o sea, ¿no es cierto? Para que tú puedas seguirle. Para que tú puedas seguir sus pasos, hermanos. Entonces es la obra sobrenatural que el Señor hace. Segunda de Corintios habla y dice, ¿no es cierto?, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿no es cierto? Todas las cosas son hechas nuevas, aquí, ¿no es cierto? Las cosas viejas ya pasaron ya, ahora son hechas nuevas. Es el Señor, cuando tú vienes al Señor, el Señor te dice, yo te voy a quitar ese corazón malogrado que tú tienes y te voy a dar un corazón nuevecito, un corazón 0 kilómetros, ¿no es cierto? 0 kilómetros ese corazón que el Señor te ofrece, un corazón limpio, para que tú puedas hacer lo bueno, para que tú y yo podamos hacer lo bueno, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que poder ofrecerle al Señor, simplemente este corazón, y debemos ser como David, ¿no es cierto? Que venimos postrados delante del Señor y decimos, oh Señor, ten compasión de mí, ¿no es cierto? David reconocía que él había violado, había matado, ¿no es cierto?, a un hombre. Y él se da cuenta y dice, soy terrible, o sea, este corazón no tiene ya solución. ¿Qué puedo hacer? Señor, crea en mí un corazón nuevo, ¿no es cierto? Esa debe ser la disposición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de repente están luchando por muchos años con algún defecto que puede tener en su vida y dicen, no puedo, o sea, intento, pero no puedo lograrlo? Entonces, hermanos, ven a Cristo y dile, Señor, yo no puedo, o sea, crea en mí un corazón nuevo, dame un corazón de carne que pueda, ¿no es cierto?, tener pasión por agradarte a ti. ¿No es cierto? Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, corazones transformados. Necesitamos corazones realmente que amen al Señor, un corazón limpio, un corazón transparente. Póngase de pie, vamos terminando. Un corazón que trate, ¿no es cierto?, no con sus propias fuerzas, sino que un corazón que busque cada día agradar al Señor. Cierra tus ojos y medita por un momento ¿cómo estás, hermano? Estamos aquí delante del Señor. Recuerden que el Señor, nosotros, si bien es cierto, nuestros ojos no lo pueden ver, pero Él está aquí. Al principio decía el hermano, la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. El Señor está aquí delante de todos y nos está mirando. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos nada que ocultarle delante del Señor. O sea, Él nos mira y nos descubre aún las intenciones de nuestro corazón. Si es que de repente hay algo que te distrae a tu alrededor, no te preocupes, cierra tus ojos y ahí tú, ¿no es cierto? Mira delante del Señor y si hay algo con la cual has luchado, tienes que confesarle algo al Señor, confiésale. El Señor dice que es fiel y justo para poder perdonarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad. Aquí no hay de que decir, no, yo puedo seguir ocultando. Ya no hay nada más que podamos ocultar porque el Señor está aquí delante de nosotros y Él ha descubierto lo que hay dentro de tu corazón. El Señor ha descubierto lo que hay dentro de mi corazón. ¿No es cierto? Y todos nos hemos encontrado, como dicen, falta delante de Él.
Tal vez unos más que otros, pero todos. Recuerden que pecado no solamente hay, por así decirlo, tienes que matar, hacer algo. No, aún las más mínimas cositas que hay dentro de tu corazón, igual delante del Señor es pecado. Y el Señor ya nos ha descubierto, ya no hay que seguir fingiendo por más tiempo. El Señor nos ha descubierto y ya sabe, ¿no es cierto?, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y el llamado en esta mañana es: vengan a mí, ¿no es cierto?, y beban gratuitamente del agua de la vida eterna. Vengan a mí y tomen esa agua que realmente te va a limpiar, que te va a purificar. Ya no sigan vacilando, como decía, ¿no es cierto?, en sus corazones, en que sí, de repente el Señor sí, pero por acá de repente me voy, trato de buscar otra solución. No, solamente es entre tú y el Señor. Cierra tus ojos y levanta tu voz si tienes ganas de decirlo, ¿no es cierto? Tienes